Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense. Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el podcast que grabamos en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria y en el que analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuentos tradicionales, historias que conocemos y en este caso no podía ser de otra manera. Ya aparece la genialidad del gran Walt Disney que hizo esta película, La Bella y la Bestia, pero que tiene su origen en un cuento, en una historia que luego sí es verdad que se hizo una versión escrita muy abreviada y que es la historia de La Bella y la Bestia y que hoy, como siempre, en la Universidad Francisco de Vitoria contamos con Miguel Ortega, profesor de Humanidades, para analizar el sentido de esta bellísima historia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. A ver cómo nos va con La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, no sé, yo soy más conocedor, evidentemente, de la historia de Disney, de la película de Disney. Pero es bastante fiel en lo que nos interesa al cuento primero, ¿eh? Pues hoy hablamos de La Bella y la Bestia. No sé si queremos dar algún titular previo del contexto en el que se escribe esta obra o en el momento en el que... Bueno, es una obra que se escribe la primera vez, creo que era a finales del 17, principios del 18, y es una historia que revela un poco pues todo esa situación típica de el padre, la hija, el padre que está solo y lo típico de alguien que ha sido transformado por el mal y que necesita del bien para volver otra vez a su ser natural. Pues ese es el cuento de hoy, el cuento que analizamos, La Bella y la Bestia, de origen y de tradición francesa, y que es el protagonista hoy en Cuento que te cuento. Arrancamos ya. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues ahí está, La Bella y la Bestia, la historia de Gabriel Suzanne Barrault de Villeneuve, o así lo leo yo en el móvil, porque si no, yo no me lo sé de memoria, y habla de esta historia, aunque hay como siempre autoría compartida, que si la autoría real es anterior y que luego se hizo una adaptación. Eso es muy probable, en casi todos los cuentos proceden de tradiciones orales, que luego muchas veces se enriquecen al ser escritos, ¿no? Pero muchas veces proceden de tradiciones mucho más antiguas. Una historia que ha circulado por toda Europa, que ha tenido sus adaptaciones cinematográficas. Mucha gente o muchos expertos hablan de que este cuento está muy asociado y tiene muchas similitudes con historias como de la Grecia antigua, como Cupido y Psique, o Edipo, o El asno de oro de Apuleyo, pero que habla realmente de la historia de una mujer muy bella y un hombre muy bruto que tienen encerrado y que al final, sorpresa, surge el amor entre ellos. Sí, surge el amor y el amor, digamos, redime un mal que no sabíamos hasta el último momento, ¿no? O sea, aquí es la fuerza del amor que se convierte en bien y que es capaz de liberar a otro del mal que tiene encima. Esta historia tiene muchas... Muy bonita, ¿eh? Tiene muchas lecturas, porque también está la maldad detrás de la que hay una bondad y un corazón herido y dolido, que lo único que quiere es cariño, ¿no? Porque en este caso... Este es el caso. Este es el caso. Pues vamos a escuchar la historia, vamos a escuchar la versión corta, evidentemente un cuentito corto, una narración muy cortita, para que nos pongamos en situación sobre La Bella y la Bestia, y luego entramos ya en materia hoy en el podcast de Cuento que te cuento. Vamos con ello. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Había una vez un mercader adinerado que tenía 3 hijas. Las 3 eran muy hermosas, pero lo era especialmente la más joven, a quien todos llamaban desde pequeña Bella. Además de bonita, era también bondadosa y por eso sus orgullosas hermanas la envidiaban y la consideraban estúpida por pasar el día tocando el piano y rodeada de libros. Sucedió que repentinamente el mercader perdió todo cuanto tenía y no le quedó nada más que una humilde casa en el campo. Tuvo que trasladarse allí con sus hijas y les dijo que no les quedaba más remedio que aprender a labrar la tierra. Las 2 hermanas mayores se negaron desde el primer momento, mientras que Bella se enfrentó con determinación a la situación. «Llorando no conseguiré nada. Trabajando sí. Puedo ser feliz aunque sea pobre», decía.
así que Bella era quien lo hacía todo. Preparaba la comida, limpiaba la casa, cultivaba la tierra y hasta encontraba tiempo para leer. Sus hermanas, lejos de estarle agradecidas, la insultaban y se burlaban de ella. Llevaban un año viviendo así cuando el mercader recibió una carta en la que le informaban de que un barco que acababa de arribar traía mercancías suyas. Al oír las noticias, las hijas mayores solo pensaron en que podrían recuperar su vida anterior y se apresuraron a pedirle a su padre que les trajera caros vestidos. Bella, en cambio, solo pidió a su padre unas sencillas rosas, ya que allí no crecía ninguna. Pero el mercader apenas pudo recuperar sus mercancías y volvió tan pobre como antes. Cuando no le quedaba mucho para llegar hasta la casa, se desató una tormenta de aire y nieve terrible. Estaba muerto de frío y hambre, y los aullidos de los lobos sonaban cada vez más cerca. Entonces vio una lejana luz que provenía de un castillo. Al llegar al castillo entró y no encontró a nadie. Sin embargo, el fuego estaba encendido y la mesa rebosaba comida. Tenía tanta hambre que no pudo evitar probarla. Se sintió tan cansado que encontró un aposento y se acostó en la cama. Al día siguiente encontró ropas limpias en su habitación y una taza de chocolate caliente esperándole. El hombre estaba seguro de que el castillo tenía que ser de un nada buena. A punto estaba de marcharse. Al ver las rosas del jardín, recordó la promesa que había hecho a Bella. Se dispuso a cortarlas cuando sonó un estruendo terrible y apareció ante él una bestia enorme. «¿Así es como pagas mi gratitud?» «Lo siento, yo solo pretendía... son para una de mis hijas». «¡Basta! Os perdonaré la vida con la condición de que una de vuestras hijas me ofrezca la suya a cambio. ¡Ahora, iros!». El hombre llegó a casa exhausto y apresuradamente porque sabía que sería la última vez que volvería a ver a sus 3 hijas. Entregó las rosas a Bella y les contó lo que había sucedido. Las hermanas de Bella comenzaron a insultarla, a llamarla caprichosa y a decirle que tenía la culpa de todo. «Iré yo», dijo con firmeza. «¿Cómo dices, bestia?», preguntó el padre. «He dicho que seré yo la que vuelva al castillo y entregue su vida a la bestia. Por favor, padre». Cuando Bella llegó al castillo, se asombró de su esplendor, más aún cuando encontró escrito en una puerta «Aposento de Bella» y encontró un piano y una biblioteca, se quedó pasmada. Pero se sentó en su cama y deseó con tristeza saber qué estaría haciendo su padre en aquel momento. Entonces levantó la vista y vio un espejo en el que se reflejaba su casa y su padre llegando a ella. Bella empezó a pensar que la bestia no era tal y que era en realidad un ser muy amable. Esa noche bajó a cenar y aunque estuvo muy nerviosa al principio, fue dándose cuenta de lo humilde y bondadoso que era la bestia. «Si hay algo que deseéis, no tenéis más que pedírmelo», dijo la bestia. Con el tiempo, Bella comenzó a sentir afecto por la bestia. Se daba cuenta de lo mucho que se esforzaba por complacerla y todos los días descubría en él nuevas virtudes. Pero pese a eso, cuando todos los días la bestia le preguntaba si quería ser su esposa, ella siempre contestaba: «Lo siento, sois muy bueno conmigo, pero no creo que pueda casarme con vos». La bestia, pese a eso, no se enfadaba, sino que lanzaba un largo suspiro y desaparecía. Un día, Bella le pidió a la bestia que le dejara ir a ver a su padre, ya que había caído enfermo. La bestia no puso ningún impedimento y solo le pidió que por favor volviera pronto si no quería encontrárselo muerto de tristeza. «No dejaré que mueras, bestia. Te prometo que volveré en 8 días», dijo Bella. Bella estuvo en casa de su padre durante 10 días. Pensaba ya en volver cuando soñó con la bestia yaciendo en el jardín del castillo medio muerta. Regresó de inmediato al castillo y no lo vio por ninguna parte. Recordó su sueño y lo encontró en el jardín. La pobre bestia no había podido soportar estar lejos de ella. «No os preocupéis, muero tranquilo porque he podido veros una vez más». «No, no os podéis morir. Yo seré vuestra esposa». Entonces una luz maravillosa iluminó el castillo. Sonaron las campanas y estallaron fuegos artificiales. Bella se dio la vuelta hacia la bestia. ¿Y dónde estaba? En su lugar había un apuesto príncipe que le sonreía dulcemente. «Gracias, Bella. Habéis roto el hechizo. Un hada me condenó a vivir con esta forma hasta que encontrase una mujer capaz de amarme y casarse conmigo, y vos lo habéis hecho».
el príncipe se casó con Bella y ambos vivieron juntos y felices durante muchos, muchos años. Y colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Pues ahí está, La Bella y la Bestia, película, canción. Yo creo que es una de esas historias que ha trascendido generación tras generación y que está más de moda que nunca, y entre otras cosas también porque la música y la banda sonora fue de auténtico éxito. Bella y Bestia son, Bella y Bestia son, y luego la belleza está en el interior, la que belleza es está una en el cosa interior. preciosa. Esa, mira, puede ser la primera lectura con la que podemos ir ya tirando. La belleza está en el interior, que es lo que pasaba con esta bestia que daba miedo y que resultaba horrorosa, y alguien se preocupa en rascar a ver qué hay dentro y encuentra esa belleza escondida. Sí, que ya aparece en algún momento, incluso también en el cuento de Disney, cuando es capaz de salvar al padre, ¿no? El padre llega allí al castillo, todos recordáis esa escena, y entonces luego le pasa algo, se está ahogando, no sé qué, o le vienen los lobos, no me acuerdo exactamente cómo es, y llega allí esta bestia, ¿verdad? Y lo salva, pero él en el fondo está acostumbrado también a llevar el rol de bestia, ¿no? Y ese rol de bestia lo lleva dentro, ¿no? Pero claro, dentro, que es lo bonito de la obra, ¿no? Hay un corazón real, y ese corazón, que en la película está muy bien hecho con la rosa aquella que va perdiendo, sí, ¿verdad?, los pétalos, necesita ser querido, porque en el fondo, y aquí hay una cosa muy bonita del cuento, ¿no? Y es que en el fondo toda persona, independientemente de cómo sea exteriormente, ya sea la mayor belleza del mundo, ya sea lo más feo del mundo, tiene un corazón, y el corazón desea siempre amar y ser amado. Y eso es lo bonito de este cuento. Sí, y la brutalidad y lo arisco que resulta este personaje. Y cuántas veces en la vida nos encontramos personajes ariscos y bruscos que luego, cuando les quitas esa coraza, encuentras belleza. ¿Por qué existe eso? ¿Por una coraza que te vas creando, no sé, por las circunstancias de la vida, o para protegerte del daño que has tenido? Yo creo que sobre todo es eso último que has dicho tú. Es una protección, es una coraza. Yo me he sentido herido, no quiero que me vuelvan a herir, y entonces, ¿qué hago? Me fabrico mi armadura. Y dentro de mi armadura, pues yo vivo, pero hacia afuera tengo que parecer duro, tengo que parecer el más fuerte, tengo que parecer brusco, no puedo dejar que me vuelvan a herir el corazón. Y entonces, solamente cuando me hago vulnerable vuelvo a ser yo. Si no, no soy yo, soy la armadura de fuera. Y por tanto, la armadura siempre es fea. Por eso, pero esa vulnerabilidad que tú escondes te impide disfrutar de tantas cosas de la vida, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, es que la vida del hombre, y es algo que a veces olvidamos, ¿verdad?, está unido el amor y el dolor. Y si no hay dolor, no hay amor, y si no hay amor, no hay dolor. Y entonces muchas veces pensamos que solo debe ser amor, que solo debe ser lo bueno. Pero cuando... entonces, claro, si no queremos el dolor y nos cerramos, entonces generamos un mundo totalmente irreal, y por lo tanto no podemos ser felices en un mundo que no es el nuestro. Porque la bestia estaba allí por un castigo, porque había hecho un mal, claro. Y había hecho un mal precisamente porque, vamos, lo que deja entrever la cosa es que no había amado, ¿no? No había amado, y entonces se le prohíbe, por decir así, amar. Y entonces la única manera de volver a amar es sentirse amado, que es muy bonito, porque solamente yo puedo amar cuando he sido primero amado. Esto es así, es muy bonito, ¿no? Y es verdad, tú estás casado, yo estoy casado, Freddy. Entonces, nosotros, ¿cómo descubrimos más plenamente el amor? En el amor de nuestra mujer. Cuando yo más amo, también soy más amado, y cuando soy más amado, amo más. Y esto viene desde que nacemos, nuestros padres nos aman, ¿no? Exactamente. Es más, por si alguno duda y dice, bueno, pues mis padres a mí no me quisieron mucho, pues aún hay alguien antes que hizo que tú estuvieras, que es Dios, y que te creó también por amor. O sea que fíjate, estamos... O sea que al final todo está... el amor es lo que mueve todo. El amor es lo que mueve de todo. El centro de todo es el amor. Y en esta se ve de manera preciosa, ¿no? Porque cuando esa chica bella es capaz, como decías tú antes, de rascar esa armadura y descubrir que ahí hay algo, ese algo empieza a derretirse. Uh-huh. Y entonces aparece, y está muy bien llevado en la película, el famoso baile, ¿no? Sí, el famoso baile donde ella ves que se va derritiendo, luego ya viene el beso típico, ¿verdad?, que hace que se rompa el hechizo. ¿Qué hechizo se rompe en el fondo? Se rompe la armadura, se rompe ese mal y vuelve a ser vulnerable, porque amar es ser vulnerable.
Mucha gente que escucha el podcast me consta que son educadores, pedagogos, gente que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en este caso estamos hablando del amar y del buscar la belleza interior. Qué importante es a los alumnos que tenemos y con los que compartimos la vida, a ese alumno que es agrio, que es hostil, que es beligerante, o que incluso que está metido en su mundo, en su casa y no sale, intentar buscar y rascar para ver si encontramos algo, porque esa gente son al final los que están pidiendo constantemente que le saquemos de su hechizo, aunque no de una manera directa, ¿no crees? Sí, totalmente. Y de hecho, fíjate, tú tendrás experiencia igual que yo en esta casa, lo hemos vivido, ¿no? A veces ese alumno que al principio es, como decías tú, hosco, que parece que no quiere saber nada de la asignatura, ni de esa asignatura, ni de ninguna, porque vive encerrado en sí mismo, seguramente por un dolor que lleva dentro, como pasa aquí en la película, y justo cuando alguien se acerca, cuando alguien le tiene presente, cuando alguien ante su hostilidad no responde con hostilidad, sino con amor, sino con cariño, y de repente esa persona se va derritiendo, va cambiando, y de repente pega el cambio, ¿no? Y se abre y es otra persona. Uh-huh. Sí, eso es así. Y por último, antes de ir a las conclusiones, el papel de la bella, porque ahí hay alguien que en este caso, quien busca esa belleza interior es la bella que vence su miedo, ¿no? Ante una persona tan desagradable al principio con ella, ¿no? No solo el miedo, incluso también una cierta, por decir así, entendámonos, repugnancia, porque esa hostilidad del otro, ese caparazón del otro, romperlo se necesita tener mucho valor, se necesita tener de verdad ganas de estar al lado del otro, ¿no? Y esto es muy importante. Si no hay esas ganas, y por eso también yo creo que una de las cosas fundamentales de este cuento es que nosotros también tenemos que ser en una parte bella, ¿no? Tenemos que ser esa parte de abrir, o sea, estar dispuestos, abiertos al amor del otro, ¿no? Que eso también no es fácil muchas veces. Sí, está receptivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no, es que ahora no estoy preparada para el amor, es que no estoy preparada para querer, es que no me siento, en fin. Claro, fíjate eso que decías tú, pasa mucho cuando alguien ha sufrido un desengaño amoroso, ¿no? Y la tendencia, y los que nos oís y sabéis que esto pasa, ¿no? He tenido un desengaño amoroso, entonces me encierro en mi casa y no quiero volver a saber nada de nadie porque me siento herido. Pues eso justo es lo que le pasó quizás a la bestia. Qué importante, la bella y la bestia y el germen de todo, el motor de todo y lo que mueve todo, al final es eso, el amor. El amor. Y qué mal se pasa, ¿eh? Cuando todos nos han roto alguna vez el corazón, sí. Es que nada tiene sentido, es que lo que te rodea no sirve para nada, es que es todo... Por eso lo más importante al final es descubrir en qué amo y en qué soy amado, ¿no? Porque eso es lo que da sentido pleno a la vida, no tanto lo que hago, no tanto si lo que me gusta o no. Fíjate, incluso en lo que nos gusta lo hacemos porque también por amor, ¿no? Entonces ahí es importante. El amor al final es la gran fuerza que mueve el mundo. Bueno, pues yo creo que está bastante claro, pero para que nos quedemos con el final y lo tengamos fresco según termine este podcast, 2-3 titulares, Miguel, sobre esta historia. Nos quedamos primero con el amor, que es lo que mueve el mundo, la primera cosa. La segunda es que yo ante la vida y ante los dolores que recibo en la vida puedo hacer dos cosas. Una, cerrarme en mí mismo, no querer saber nada de los demás, generarme una armadura y ser en el fondo una bestia, o seguir siendo vulnerable y seguir, abierto al mundo del amor. Y la última cosa es que yo también puedo ser bella para otros, quiero decir, puedo acercarme a otras personas que lo están pasando mal y a través de mi amor salvarlos. Y te voy a añadir otra yo también, lo importante que es el mensaje de que la belleza está en el interior. Bueno, no lo hemos dicho. ¿Quién me va a querer a mí con lo feo que soy? ¿Quién me va a querer si no soy una persona atractiva, no? No, eso es un tema muy importante porque al mundo de hoy parece que solo se fija en lo externo. Sí, pero eso al final tiene una fecha de caducidad clarísima, ¿no? Sí, así es. Aunque la ciencia dice que vamos a ser todos jóvenes mucho tiempo. Y luego los cánones de belleza, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que cada época histórica tiene su canon de belleza, ¿no? Y van cambiando, efectivamente. Yo me acuerdo de las doncellas que antes tenían que ser muy blanquitas de piel y con los carrillos, los pómulos un poquito sonrojaditos. Exactamente, rojos, e incluso otras épocas donde tenían que estar bien hermosas. Sí, que si eran muy delgaditas, eso era un palucho que no... Horroroso. Exacto. Gracias, Miguel Ortega, pues hasta el próximo podcast que tengamos, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente. Y nosotros, ya sabéis, os emplazamos a que escuchéis el cuento de manera independiente y todos los podcasts en los podcasts de Cuento que te cuento, que tenéis en las plataformas de podcasting. En todas las plataformas de podcasting estamos presentes: Spotify, iTunes, Spreaker, iVoox, Google Podcast. Ahí podéis escucharnos y podéis encontrarnos. Ha sido un verdadero placer. La semana que viene más en los podcasts de Cuento que te cuento, buscando el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, con Alfredo Arense.